Continuamos hoy con la serie de Venga tu Reino, la buena vida aquí y ahora, donde nos hemos propuesto a descubrir que el plan de Dios para nuestras vidas no es solamente hacer buenas obras para convertirnos en buenas personas, no, lo contrario, sino convertirnos en buenas personas al poder venir a Cristo. Esta es la base, el fundamento del reino de Dios. Que usted o yo venimos al Rey de Dios, no solamente una vez. El primer paso inicial es venir a Él por primera vez, pero que continuemos viniendo al Rey, no solo ocasionalmente o de vez en cuando, pero continuamente para escuchar las palabras y sus enseñanzas para luego ponerlas en práctica. Esto es decir, venga tu reino en mi vida, venga tu reino en mi familia, venga tu reino en mi círculo de influencia, en el trabajo, en la escuela o donde sea que me encuentre. Solo así, al escuchar las palabras de Jesús y ponerlas en práctica, usted y yo podemos experimentar la verdadera buena vida en cada contexto de nuestras vidas. Esta mañana estaremos tratando con este siguiente tema, llamando ética del reino. Ética del reino. La semana pasada vimos amor del reino, que es un amor del bueno, y esta mañana veremos ética del reino. El señor Asayas, quien no es un seguidor de Jesucristo, periodista, comenzó a preguntarle al rockero, a la estrella, Bono, de YouTube: ¿no crees que cosas asombrosas le suceden a personas muy religiosas? Bono le contestó: sí, creo también que hay ciertos riesgos ahí. Él continúa diciendo algo fascinante. Bono dice lo siguiente, y cito: para mí es un concepto que no puedo captar, no puedo entender, fascinante, que el Dios, quien haya creado el universo, pueda estar buscando por compañía, alguien que le acompañe, una relación real con personas. Pero la cosa que me mantiene a mí de rodillas es la diferencia entre la gracia y el karma. Déjale repito. Para mí lo que me mantiene en mis rodillas es la diferencia entre la gracia y el karma. Asayas quería saber lo que él se refería al decir estas palabras y le pregunta: cuéntame más. Y Bono le contesta: mira, en el centro de toda religión en este mundo está la idea del karma. Para aquellos que no saben qué es el karma, es esta ideología que proviene del hinduismo, que todo lo que tú haces se te va a regresar. Si no es en esta vida, cuando te reencarnes en la forma de una cucaracha o lo que sea. Ese es el peor castigo para muchos hinduistas. Pero continúa, en el centro de todas las religiones, la idea del karma. Y tú sabes, cuando tú pones algo y se te regresa a ti, cuando tú haces algo y se te devuelve a ti. Todo el mundo quizás no cree esto verbalmente, pero hay parte de nuestro ser, dice él, que nos lleva de regreso a esta idea. Ojo por ojo, diente por diente. O como en la física. Las leyes de física nos dicen que cada acción es correspondida por una opuesta de igual manera o mayor. Pero luego viene este concepto, esta idea de la gracia, que es como una dinamita a este pensamiento, a esta filosofía. El amor, este amor interrumpe. Y si te gustan las consecuencias de tus acciones, que en la mayoría de nuestro caso no son muy buenas noticias, pero para algunos sí,
yo he hecho muchas cosas tontas o estúpidas y que estaría en grandes problemas si el karma sería mi juez final. Bono termina diciendo, eso no es una excusa para mis horrores y errores, pero yo estoy agarrándome de la gracia, porque yo sé quién soy yo y yo sé que no espero en mi propia religiosidad o en mi propia justicia. Cristo tomó los pecados del mundo para que así no se regresaran a nosotros. Las consecuencias de esos pecados no cayeran sobre nosotros. Es por eso que nuestra naturaleza pecaminosa no recolecta el evidente o la evidente consecuencia, la muerte. No es por nuestras propias, no por nuestras propias buenas obras que nos llevan a los portales del cielo. Es la gracia de Dios. Es la gracia sublime y asombrosa de Dios. Eso es lo que Bono dijo en una entrevista recientemente. Ética del reino. Piense conmigo esta mañana. Ética. ¿Qué es la ética? La ética es un set de principios morales, de reglas, especialmente relacionadas al afirmar a un grupo específico, un campo, una forma de conducta. Es un estilo de vida. Es lo que nos apegamos. Así que la ética del reino es la colección de principios morales relacionados al reino de Dios y su pueblo, el pueblo de Dios. Si tú eres un seguidor de Jesucristo esta mañana, tú debes estar viviendo de acuerdo a los principios morales del reino de Dios, de acuerdo a la ética del reino de Dios. Porque el reino de Dios está aquí, en tu corazón, en mi corazón, como seguidor de Jesucristo. Es por eso que Jesús nos insta a orar el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, bendecido o santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La realidad al voltear hacia afuera es que el mundo no hace la voluntad de Dios como en el cielo. El mundo hace lo que se le pega la regalada gana. Usted y yo naturalmente hacemos lo que se nos pega nuestra regalada gana. Pero aquellos seguidores de Jesucristo, se nos da una nueva ética, una nueva regla, un nuevo compás moral para decir, allá afuera el reino de Dios aún está por venir, porque las cosas no están como debiesen estar, pero aquí, en mi vida, en mi corazón, en mis acciones, en mis palabras, hágase tu voluntad. Y espero por el reino que vendrá en el mundo. ¿Cómo estás viviendo esta mañana? ¿Cómo vives tu vida? ¿Cuál es el estilo de vida que tienes? ¿En qué ética la estás basando? ¿En el karma? ¿En otra cosa? ¿Que no sea la gracia? ¿O en la gracia de Dios? El principio de la gracia no es yo te doy para que tú me des, o yo hago por ti para que tú hagas por mí. O en otra manera común que lo conocemos, tú me rascas a mí y yo te rasco a ti. Amando a otros en la esperanza de recibir amor de regreso no es un sacrificio. Amar a otros en la esperanza de recibir amor igual o más de regreso no es un sacrificio. Es una inversión con una expectativa razonable de recompensa. En esta sección del Sermón del Llano, Jesús llama a sus discípulos a rendirse sin expectativa de recibir algo a cambio por sus acciones.
que van conforme al reino de Dios. Dios no recompensa a sus hijos por extender gracia, ya que eso no es nada más que justicia enmascarada que es basada en obras. El principio de la gracia es de imitar a Cristo en orden para participar o para así participar en todo lo que es de Él. Ese es el principio de la gracia. Imitar a Cristo para así participar en todo lo que es de Él. Que Él nos baste, que Él sea suficiente. La proposición teológica, la idea principal de esta mañana es: la ética en el reino de Dios está basada en el principio de la gracia. La ética del reino de Dios está basada en el principio de la gracia. Es decir, recibir la gracia de Dios no es solamente para tu beneficio, no es solamente para mi beneficio, no. Si nos recibimos la gracia de Dios, sí, nos beneficia a nosotros, pero ese no es el objetivo principal. Se nos da a nosotros gracia de Dios para nosotros bendecir a los que nos rodean con la bondad misma incondicional que recibimos de Dios. Para eso recibimos la gracia de Dios, para bendecir a otros, para bendecir a otros con la bondad de Dios. Esa es la idea principal esta mañana. Da gracia, porque esa es la ética del reino. Da gracia incondicional, porque esa es la ética del reino. Esta mañana estaremos observando, interpretando y aplicando el texto bíblico del Evangelio según Lucas, capítulo 6, versículos 36 al 40, donde veremos este principio de la ética del reino de Dios desarrollada. El Evangelio según Lucas, capítulo 6, versículos 36 al 40. Estaremos descubriendo que la ética de la gracia que Jesús manda a sus discípulos es demostrar tres cosas: la compasión divina, la regla divina y la pauta divina. Y encontraremos estas tres cosas en el texto de esta mañana. Así que abre conmigo tu Biblia o en un dispositivo electrónico o una copia impresa de las Escrituras al capítulo 6, del Evangelio según Lucas. Capítulo 6 del Evangelio según Lucas. Y comenzaremos a leer allá en el versículo 35. Y ya lo vimos la semana pasada, pero eso nos va a dar un contexto, especialmente para aquellos que nos visitan o están aquí escuchando este sermón dentro de esta serie. Estaré leyendo de la Nueva Traducción Viviente y dice así el texto de la palabra de Dios. Versículo 35 del capítulo 6. Jesús hablando: amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos, o podríamos decir ahí los desgraciados también, y perversos. Eso es lo que dice el griego. ¿No me creen? Léalo. Continúa el versículo 36. Deben ser compasivos así como su Padre es compasivo. Palabra de Dios. Veremos esta mañana las actitudes y el estilo de vida que Jesús demanda aquí para sus discípulos. Es algo que nos cae como un balde de agua fría a cualquiera que escuchase estas palabras. Incluso a aquellos primeros oyentes que escucharon estas palabras salir de la misma boca de Jesús. Y como ellos pensaron, y usted piensa, esto es no natural, esto es antinatural. Porque en esencia el camino del mundo, la manera de operar de cada persona es ser egoísta, es ser centrada en uno mismo, en el ser humano. Así es como la sociedad opera. Pero aquí hay una parte de este sermón que puede matar a un hombre.
Eso es en esencia lo que lleva a matar los fariseos a Jesús. Esta parte es tan perturbadora y tan grave y tan molesta para aquellos que estaban escuchando, algunos de ellos, que hizo que empezaran a tramar el asesinato, la muerte de Jesús. Y lo mismo sucede hoy en día. La misma razón. La condición de la gracia de Dios. Escúcheme cuidadosamente aquí. Porque muy fácilmente podemos pasar rápidamente por estos pasajes y no sacar y ver el tesoro que Jesús nos está enseñando aquí. El amor de Dios es incondicional. ¿Usted cree eso? Hay muchas personas que no creen eso. Creen que deben de ganarse el amor de Dios, el favor de Dios. Piensan que Dios está buscando que usted cometa un error para darle o para disciplinarle. Pero no, ese no es un portarretrato bíblico de quién es Dios. El amor de Dios es incondicional. Dios está dispuesto a encontrarnos donde estamos hoy en día. Es por eso que si usted está aquí y su vida es un desastre, un horror, mire, hay esperanza para usted. Porque Dios quiere encontrarle tal donde usted está. Pero no solamente quiere encontrarle donde usted está hoy en día, Él también quiere redimirle y quiere bendecirle. Eso es incondicional. No lo merecemos. Tú no lo mereces. Yo no lo merezco, claramente. No nos lo ganamos tampoco. Es gratuitamente dado a nosotros porque ese es el amor de Dios. Eso es lo que Dios es y lo que Dios hace. Por lo tanto, tus seguidores damos gracia porque esa es la ética del reino, la compasión divina. En otras palabras, sea misericordioso, sea compasivo. Miren el texto conmigo otra vez, versículo 36. Deben ser compasivos así como su Padre es compasivo. La traducción BTX, la Biblia textual, lo traduce en una mejor manera, pienso yo. En lugar de decir deben ser compasivos, el texto en la traducción Biblia textual dice haceos compasivos. En otras palabras, uno no nace siendo compasivo. Eso es algo que se aprende. Eso es algo que se hace. Eso es algo que le cuesta. Hazte compasivo como tu Padre celestial es compasivo. El primer ejemplo que nos recuerda que hemos recibido misericordia del Padre a nosotros. Pónganse a pensar esta mañana. Muchos de ustedes tienen mucho tiempo siguiendo a Jesús. ¿De dónde lo sacó Jesús? ¿De dónde lo rescató? ¿Quién era usted antes de seguir a Jesús? Yo no sé su historia, conozco la historia de algunos de ustedes. Solo conozco mi historia. Que por más buena que sea, no deja de ser de rescate, de redención, de gracia. Cómo Dios pudiese amar un mentiroso, tramposo, altanero, mujeriego, como yo. Si hay esperanza para mí, hay esperanza para ti. Créelo. Todos tenemos un pasado. Todos tenemos una historia de errores y de horrores. Pero recuerde cuándo y cómo usted recibió misericordia del Padre. Eso nos debe de motivar a nosotros como ahora seguidores de Jesucristo, que hemos recibido gratuitamente gracia de Dios, poder impartir esa gracia a los demás. La palabra griega aquí
connota un sentido fuerte de emoción que involucra empatía por las dificultades de que alguien más está sufriendo. Si ustedes como yo, nuestra tendencia es de morder la mano que nos dio de comer, de olvidarnos fácilmente de nuestro pasado, de quién éramos antes, y juzgar a otros, y patear a otros, y condenar a otros por el hecho que no viven como nosotros ahora vivimos o debiésemos de vivir. Nos olvidamos de esa emoción fuerte que involucra empatía por otros que están sufriendo, por otros que están ciegos, por otros que están enfermos. No es meramente una decisión lógica de evadir retribución. Es misericordia deliberadamente quien se extiende por simpatía. Esta exhortación de Jesús va más allá de una filantropía generalizada. Y esto prepara para los siguientes versículos 37 al 38, donde el enfoque es una actitud no de juicio, pero de perdón hacia los demás. A todos nosotros nos gusta ser el juez y el verdugo, el vengador. Y si esa es su tentación, mi tentación esta mañana, Jesús nos dice: esto no es de mí, esto no es mi carácter. Los discípulos asimismo son personas igual común y corrientes como nosotros, con la necesidad del perdón también, que cometemos errores, pero ellos deben de reconocer la necesidad esta en otros, que el perdón final es de Dios solamente otorgarlo. Yo no sé qué persona o qué individuo le ha lastimado más en su vida, o le está lastimando más en su vida. El perdonarlos no le corresponde a usted. No es una decisión que depende de usted como seguidor de Jesucristo. Si usted aquí está y no tiene una relación de pacto con Jesús, es natural que le hagan y que usted le haga, que le den y que usted dé. Pero el perdón final es para Dios y Dios solamente, y los discípulos de Jesús son llamados a reflejar este reconocimiento de compasión por esta debilidad humana. No hay lugar para superioridad arrogante. Escúchame bien, no hay lugar en los discípulos de Jesús para arrogancia de superioridad. Piense en algunas maneras en que usted y yo podemos mostrar misericordia, mostrar compasión. Quizás su esposo ha trabajado muy de noche y lo único que hace es se quita las botas sucias y las avienta ahí. O su esposa, ¿verdad?, ha trabajado una larga noche y usted espera que ella le cocine unas arepas o unos huevos rancheros calientitos cuando llegue. Y se olvida completamente. Aseos compasivos, como su padre es compasivo. Pero pastor, es que usted no conoce al ogro de mi marido, ¿verdad? Usted no conoce a la bruja de mi esposa. Yo no, pero Dios sí. Y aún así Dios le está pidiendo como discípulo que debe mostrar misericordia, amor práctico, por acciones, no por palabras. Mire, usted puede mostrar misericordia al darla a aquellos que le lastiman, aquellos que le llaman nombres, aquellos que sus palabras quizás no nos golpean, no nos lastiman físicamente, pero esas palabras son como dagas, cuchillas que nos lastiman. Muy pocas cosas son habladas y mucho menos practicadas que el deber del perdón, el perdonar. Y mire, misericordia trae, o compasión trae, un galardón dulce
Cada acto de compasión, la Escritura nos va a decir, regresa a ti con interés abundante. Pero créamelo, en el momento que usted está recibiendo la aflicción, usted no lo mira así. Es decir, esta persona, este individuo me dijo esto, me hizo esto. De gracia, porque esa es la ética del reino. No porque la otra persona se lo merezca, no porque la otra persona se lo haya ganado. Y pastor, pues es que yo solamente, si mi esposa me trata bien, pues yo la trato bien. Así funciona el mundo, allá afuera, los que no son de Cristo. Pero en el reino de Cristo, si usted quiere decir, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, en mi vida, como en el cielo. Doy gracias porque esa es la ética del reino. Eso nos lleva a la regla divina. A la regla divina. Sigue conmigo. Ahora, no juzgue, no condene, perdone y dé buena medida. Versículo 37. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No juzgue. Probablemente esta frase es la menos entendida entre cristianos en el mundo. Y pudiese añadir, si me dan esa gentileza, que es la frase más abusada entre cristianos de los dichos de Jesús. Personas bajo la condenación del pecado frecuentemente deflectan o mueven esta responsabilidad al usar esta declaración como su defensa. Hey, no me juzgues. No me juzgues. Tú no puedes juzgarme, solo Dios me puede juzgar. Y interesantemente el verbo griego aquí tiene a la persona en mente actuando como juez. Noten, actuando como juez, no siendo juez. El juicio en este sentido es la prerrogativa exclusiva de una persona quien tiene las cualificaciones o las cualidades y el poder para sentarse en juicio. Esta referencia a esas relaciones personales y no a una función jurídica en una corte de ley. Lo que Jesús está diciendo aquí es que Él prohíbe hablar de una manera tan dura, tan crítica, tan lastimadora al ver los errores o horrores de otras personas en lugar de ofrecer y entender compasión. Eso no significa que nunca vamos a nosotros a pararnos y decir, hey, esto no está bien, eso no es de Cristo, o advertir a otros sobre peligros espirituales o éticos. Eso no es lo que está hablando Jesús. Lo que Él está diciendo aquí es una actitud, el problema. Eso es algo del corazón. La actitud de desear el bien de otros en lugar de simplemente apuntar a esos errores o horrores. Es alguien que te dice, sí, mira, aquí está esto mal, o esto no es conforme al carácter de Cristo, pero déjame te ayudo. Y de prevenirnos de la actitud de decir, eso está mal, eso no es de Cristo. ¿Qué no te da vergüenza, pecadora? Eso es lo que está hablando Jesús. El Señor, solo para Él ha sido reservado el juicio final de las personas. Y mientras nosotros discernimos entre la diferencia de lo correcto y lo bueno, nosotros nunca debemos de quedarnos callados al declarar un comportamiento pecaminoso que no complace a Dios.
debemos siempre evadir, sentarnos en la silla del juicio sobre las personas. Porque usted no sabe todos los factores que está sucediendo. Pero usted siempre debe decir, mira, yo miro esto que no es de Cristo en tu vida. Déjame te ayudo. ¿Cómo te ayudo? Para cambiar, para reflejar una ética del reino. Podemos identificar el pecado como pecado, pero solamente Dios es el juez de la humanidad. El declarar, este es tu castigo. Tú hiciste esto, ok. Ahora vas, esto es lo que viene. Uno debe reconocer que a todos nosotros fácil se nos da el poder juzgar la conducta de nuestros prójimos. En otras palabras, somos los primeros de agarrar la piedra y lanzarla. Pero usted y yo no tenemos el derecho de juzgar a otros hasta que sepamos todas las circunstancias que influencian su conducta. Lo mismo es para su esposo o su esposa. Y tan solo viviéramos esta ética del reino en nuestro matrimonio. Antes de juzgar, decir, ella me hizo esto porque es una floja, o porque no quiere contribuir en la casa. O él hizo esto porque no piensa solamente, él piensa solamente en él y no en los demás. No tenemos ningún derecho de juzgar a otros hasta que sepamos todas las circunstancias que influencian su conducta. Todos, sin importar qué tan torcidos estén, pueden ser corregidos. Pueden cambiar. Pero déjeme decirle, la corrección no viene con una palabra áspera. La corrección no viene a alguien que le grita. La corrección no viene a alguien que no tiene su interés genuino de compasión para los demás. Probablemente usted está queriendo ayudar a otros con buena intención, pero de la manera equivocada. El origen de este espíritu es muy claro, tan profundo en el egoísmo del hombre, de poder exaltarnos a nosotros mismos y poner a otros hacia abajo. Es decir, mira, yo no soy mejor que tú, yo no soy como tú, yo soy mejor que tú. Eso es lo que Jesús está hablando aquí. Entonces, pastor dice, entonces no debemos de juzgar a las personas. Mire, uno no puede dejar de formar opiniones de los demás. Eso es antihumano. Pero lo que el texto de la Escritura nos dice es que debemos estar conscientes de esta noción indicativa de nuestra conciencia pervertida de poder compararnos y no ayudar. Es muy distinto al hambre de poder juzgar, de poder condenar. El ejemplo de Jesús es la solución de la dificultad. Que solamente corrijamos o regañemos cuando sea necesario. Entonces solamente una indignación justa podrá recibir corrección. Sigue conmigo el versículo, es una parte del texto. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. No condene. Si usted es uno de los seguidores de Jesucristo que presume o piensa sentarse en el trono o en la silla del juicio sobre aquellos que pecan, esa persona claramente no tiene apreciación por la gravedad de sus propios pecados. Mire, un asesino liberado de la condena de muerte, de la silla eléctrica o de la jeringa para matarlo. Quien es liberado de la condena de muerte no presume el condenar a otros también por muerte por sus crímenes. Si lo hiciera, fuera un hipócrita. Un seguidor genuino de Jesucristo, de la otra manera, entiende el gran regalo que él o ella ha recibido del perdón
Y la gratitud inspira compasión y remueve cualquier sentido de condenación. Pero quizás usted tenga que escucharlo esta mañana, porque usted o yo quizás somos de aquellos que somos listos para agarrar la primera piedra y sopas. Pero Jesús nos dice: alto, esto no es de mí, esto no es de mi carácter. Continúa el texto diciendo: perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Perdonen. La palabra griega aquí traducida como perdón literalmente significa suelta, suelta, déjalo ir. ¿Cuántos otros argumentos nos ahorraríamos usted y yo si con nuestros cónyuges soltáramos cuando nos sacan la lengua o nos dicen algo que nos molesta tanto? Si tan solo lo dejáramos ir. Pero ay no, y usted es tan obstinado y tan terco como yo. Ahí vamos, órales. Y es un ciclo que no acaba. Aprenda a decir que no. Escuche las palabras del rey. No juzgue, no condene, perdone. Suéltalo. Suéltalo de las consecuencias del haberte hecho mal. Perdona la deuda. El perdonar la deuda es de soltar al deudor de la obligación de repagarle. Yo sé que eso no es justo. Yo sé que usted quiere justicia. Yo sé que usted quiere que sea retribuido lo que sea en cualquier circunstancia. Pero Jesús nos dice: perdona. Perdona la ofensa es soltar al que te ofendió de cualquier obligación y de reparar el daño o el sufrimiento del dolor. Eso incluye memorias difíciles de cualquier ofensa. Muchos de nosotros tenemos memorias y personas que tenemos que perdonar por cosas que sucedieron en el pasado. Jesús dice: perdona, suéltalo, suelta eso. Los verbos pasivos aquí dan un poco de ambigüedad a la interpretación, lo que simplemente puede significar: si tú tratas a las otras personas en este espíritu de perdonar, fácilmente otros te van a perdonar. Pero si tú no perdonas, es más difícil que otras personas te perdonen. Pero más frecuentemente en el Nuevo Testamento griego vemos que este es un verbo pasivo que denota el acto de cómo Dios actuará. Y muchos intérpretes toman este significativo pasivo de esta manera. En otras palabras, en español o en castellano, esta es una advertencia para aquel que no perdona. No puede en una manera real o que sea de crédito pedirle a Dios que le perdone a usted. Si usted no es capaz de perdonar a otros, no puede esperar que Dios le perdone a usted. Pastor, ¿sí? Como seguidor de Jesucristo, usted no puede recibir el perdón de Dios si usted no está dispuesto a perdonar. Algo está mal, algo no le cayó, no lo entendió completamente. Porque lo contrario al perdonar es la venganza, lo que es natural para nosotros como hombres quienes pasamos juicio. Del juicio a la venganza, créame, es una línea muy fina. Es por eso que Jesús dice: demora el juicio. ¿Sabía usted que muchas personas se salen con la suya al actuar mal? Porque vivimos en esta tensión de que el reino de Dios está aquí, pero no. Y por causa que los judíos rechazaron al rey de Dios, rechazaron el reino de Dios venir aquí en la tierra, en Israel, en Jerusalén, la ciudad santa, implica que el reino de Dios ha sido demorado. Y si el reino de Dios ha sido demorado, implica que el juicio ha sido demorado. Es por eso que Dios extiende amplia misericordia para todos, porque desea que todos procedan al arrepentimiento, que recapaciten. No intente usted traer juicio cuando el rey ha demorado el juicio. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Pero si analizamos la raíz profunda de esto, de esta actitud del corazón, es el egoísmo. El pensar solamente en sí mismo, que es una contradicción directa a la ley del amor del bueno, del amor del reino.
Sigue conmigo el versículo 38. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Den y recibirán. Adicionalmente de demorar el juicio y la condenación y soltar a las personas de las demandas de justicia que pudiésemos tener, Jesús les dice a sus seguidores que lleven a la misericordia al siguiente nivel. ¿Cuál es ese, pastor? ¿Cuál es el siguiente nivel de llevar la misericordia? Misericordia previene justicia, o demora justicia, más bien dicho, después de un pecado. Gracia da sacrificialmente al pecador sin importar cuál sea la ofensa. Él, Jesús, promete dar a aquellos quienes dan completamente ese picazón o ese dolor de dar. Para aquellos que somos de Monterrey, nos dicen por ahí que nos cuesta más dar. Si ese es usted en cuestión al perdón, al no condenar, al juzgar, Él promete, dice, este sacrificio, si te duele perdonar, si te duele condenar, créemelo, ese dolor es leve, se irá, pero extiende perdón. Para ilustrar la abundancia de sus seguidores que pueden esperar, Jesús ilustra a una persona que recibe grano. Es decir, pastor, en aquel entonces no todas las personas tenían refrigeradores, no sabían qué iban a comer la próxima comida o el mañana, y pone Jesús esta idea, esta imagen a sus discípulos, aquellos que den de su grano, que den del perdón. Créanme, les será devuelto por completo. Y continúa, apretado y sacudido para que haya el lugar más desbordante y derramado sobre el regazo. La idea que Jesús está diciendo aquí, típicamente una persona que esperaba comprar grano, lo tomaría con un contenedor de un mercante. Pero una persona que no estaba preparada para recibir el grano, simplemente se sacaba la camisa, la doblaba y ahí le ponían el grano. Y la sacudía para que le cabía más y guardarla. Eso es lo que Jesús está hablando, esta idea, este retrato que está poniendo aquí, que ilustra aquí la sorpresa de la bendición. La expresión, ¿verdad?, que está ahí, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, tiene el portarretrato de la generosidad de parte de la persona quien está extendiendo ese perdón, quien está dando de sí misma. Ellos lo empaquetaban para que cupiese más. Jesús asegura a sus seguidores que la gracia que ellos den les va a regresar por completo y en maneras sorprendentes y con abundancia derramada y desbordante. Y muchas veces pensamos, ¿por qué no recibo yo gracia? Pudiese ser porque quizás no esté dando gracia. Es difícil ver qué tan radical en la enseñanza de Jesús era. El dar es el lado más activo de la misericordia, en lugar de pedir o que algo se regrese a cambio. La evidencia de ser un hijo de Dios depende de esto. Es lo que vimos al inicio del texto. Si quieren comprobar que son hijos del Altísimo, deben de ser misericordiosos, llenos de compasión. Eso es lo más cercano a la perfección divina en esta tierra. Por años, cristianos han tendido a vivir en una manera, un concepto tan pobre de la gracia, que pensamos que el venir a Jesús, el seguir a Jesús, implica solamente obtener un boleto para ir al cielo cuando muramos. Y créame, eso es importante. Es el primer paso. El poner su confianza en Jesús para ser declarado justo es sumamente importante. Es el primer paso. Pero no se debe de quedar ahí. Lo importante que sigue es que la gracia que hemos recibido, en el sentido que Jesús está enseñando aquí, es mucho más que eso. Es más que Dios escanee el código, ¿verdad?, de su boleto para ir con Jesús. La gracia
no solamente es la manera o la ética, el estilo de vivir en el reino de Dios algún día. La gracia es la verdad y el camino y la vida del reino aquí, en su matrimonio, en cada contexto que me desenvuelva. Por eso, por la gracia que yo extienda, el mundo conocerá de la gracia salvadora de Jesús. La gracia de Dios es actuar supernaturalmente en nosotros. Es Dios uniéndose a nosotros en concierto para movernos al son de su música, para darnos una canción que cantar, con los instrumentos que tocar juntos. La gracia no es un boleto que usted y yo solamente agarramos y lo ponemos en el bolsillo. Es un círculo que participamos. Es un estilo de vida en el reino de este lado de la barda. De gracia, porque esa es la ética del reino, por el mismo modelo que Jesús nos dio. Para terminar, mire conmigo el punto 3, los últimos 2 versículos. La frase aquí, y Jesús les habló en parábola, es importante para ilustrar la diferencia entre el orden mundial presente y el reino de Dios. Y explica a Jesús ahora cómo los ciudadanos del reino de Dios deben de comportarse. Es decir, Él les describe el discipulado, el camino a seguir. Habiéndoles descrito eso, entonces procede a este tema de liderazgo espiritual y de enseñanza. Recuerde, Jesús acaba de bajar de la montaña con los 12, específicamente designándolos como apóstoles, y ahora estos hombres iban a actuar como emisarios de Él. La responsabilidad de edificar y dirigir la iglesia. Y en términos judíos o hebraicos, estos hombres estaban a punto de empezar el trabajo de construir el reino. Y Jesús entonces describe esto de las siguientes palabras, versículo 39. Jesús luego les dio la siguiente ilustración. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una zanja? ¿En un diche? Jesús presenta 3 parábolas. Esta es la primera. Versículos 39 al 42 presenta la primera. El ciego guiando a otro ciego. La segunda va a ser versículos 43 al 45 de comparación, el fruto de los buenos árboles y de los malos árboles. Y finalmente de aquel constructor, ¿verdad? Sabio y aquel que fue no sabio. Versículos 46 al 49. Los primeros 2 ilustraciones notan la diferencia de los ciudadanos genuinos del reino de Dios entre aquellos quienes pretenden ser. Es decir, esta ilustración divide entre aquellos que son ciudadanos del reino de Dios y aquellos quienes pretenden ser ciudadanos del reino de Dios. La tercera revela las consecuencias devastadoras de la desobediencia. La gran idea aquí es la siguiente: el escuchar y aprobar o estar de acuerdo con la enseñanza de Jesús no es suficiente. El sentarse aquí y escuchar y decir, sí, yo creo eso, pastor. Yo sí creo eso, yo lo creo. Estoy de acuerdo. No es suficiente. Jesús espera que usted y yo lo vivamos. Que el decir se convierta en un hecho, en una acción. Esa es la diferencia entre los verdaderos ciudadanos del reino de Dios y los impostores o los que pretenden ser ciudadanos del reino. Este portarretrato pinta lo que significa verdaderamente ser un discípulo o seguidor de Jesucristo y adoptar los valores radicales del reino de Dios. Y constantemente va a haber una distinción muy aguda entre el verdadero pueblo de Dios y los otros, entre los salvos y los perdidos, en los que son y en los que pretenden ser. Esto es lo que Jesucristo significa: no juzgues o serás juzgado, no condenes o serás condenado, perdona, si no, no serás perdonado, da
y se te dará. En otras palabras, Jesús está diciendo que la gracia siempre se mueve de manera circular. ¿A qué me refiero con eso? Si usted realmente ha sido libertado por Dios, ha sido liberado por Dios del juicio y de la condenación, usted no va a juzgar y condenar a otros. Si usted lo hace, es una indicación que usted no ha recibido, que usted no ha sido liberado de la gracia y del juicio de Dios. Si verdaderamente usted acepta el perdón enorme que Dios le ha ofrecido a usted y a mí, entonces usted va a perdonar a otros sus pecados en contra suya, incluso aquellos que más ama usted, que más cariño tiene. Si usted es genuinamente consciente de todo lo que Dios le ha perdonado, entonces usted también va a ser un dador generoso, porque entiende, capta. Claro, no somos perfectos en estas cosas. Si no, pregúntenle a mi esposa. No somos superestrellas. No cantamos un canto, tocamos instrumentos exactamente como Jesús lo hace. Pero si al menos no somos movidos por la música de Jesús, de la gracia, entonces es un buen momento para reconsiderar y buscar la reconciliación, primero con Dios y luego con los demás. Y empezar a perdonar a aquellas personas que nos han lastimado, que nos han defraudado. En lugar de criticar, en lugar de condenar sin una solución, de movernos más y más y más hacia el canto de gracia admirable de Cristo. Porque si no, no hemos entrado al círculo de la gracia. Yo te doy para que tú des. Yo te bendigo para que tú bendigas. Si no, no hemos entendido el reino de Dios correctamente. Y estamos aún sentados del otro lado de la barda. Mientras el reformador Juan Calvino, esta semana acabamos de celebrar el Día de la Reforma, cuando otros celebran Halloween, ¿verdad? Y yo sé, muchos de ustedes ya están condenando a aquellos cristianos que se vistieron, ¿verdad? Y se preocupan más por los disfraces que se pusieron otros que los disfraces que muchos de nosotros nos ponemos al venir aquí a la iglesia. Porque saliendo de aquí volvemos a nuestras vidas de pecado, de juicio, de condenación. Y Juan Calvino, el mismo día de Halloween que celebré el Día de la Reforma, dijo lo siguiente, lo puso de una manera perfecta. Mientras es verdad que nosotros no somos salvos por obras, pero por la fe solamente salva, pero nunca sola. Es decir, la fe salva, pero tiene consecuencias. Afecta radicalmente mi ser, cómo soy. Jesús termina diciendo entonces, dando esta ilustración primera en la narrativa, estas imágenes. Si tú eres ciego, ¿cómo puedes guiar a otro ciego? Si tú no has recibido la gracia de Dios, ¿cómo esperas otorgar la gracia de Dios a otros? Si no, créeme, te vas a caer en el diche, te vas a caer en la zanja. Normalmente un individuo ciego se toma a otra persona ciega del codo para pasar por un territorio no familiarizado, ayudándole a él o a ella a evadir los obstáculos y las zanjas. Pero ¿de qué sirve un ciego guiando a otro ciego? Cuando esta otra persona que puede ver y se junta con otro ciego y lo guía de codo a codo. Lo que Mateo está tratando de decir, las palabras de Jesús, está diciendo, ¿verdad? Que esta es una receta para el desastre, para las consecuencias desastrosas. Aquel que ve o que dice ver, tiene que primero ver antes de enseñarle a otros, antes de guiar a otros. Y eso es lo que está tratando Jesús de enseñar aquí en el contexto inmediato del sermón del llano. Es un principio generalizado. La enseñanza sin el entendimiento es una receta para el desastre. La enseñanza sin entendimiento es una receta para el desastre. Y esto se aplica especialmente si usted es papá. Y si usted no es papá, es importante que anote esto. Porque si usted quiere enseñar,
sin entendimiento de vivir las cosas, créeme, tarde o que temprano, su hijo o su hija se va a dar cuenta, papá no está viviendo lo que dice creer. Papá es más importante para él que eso que está diciendo aquí creer. Y créame, él va a oler, su hijo o su hija va a oler. Esto no es genuino. Esto es solamente puro cuento, pura religiosidad. Y tarde o que temprano va a intercambiar la gracia de Dios por lo que ofrece el mundo. Cuidado. Y Jesús está enseñando esto. Finalmente termina diciendo, versículo 40, literalmente, los discípulos, los alumnos, no son superiores a su maestro. Pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. La primera imagen del portarretrato del liderazgo espiritual no cambia, igual como la segunda imagen que presenta aquí. Los líderes espirituales dirigen por el ejemplo, no por ser apuntados o levantados por sí mismos o por autoridad propia. Jesús es la única autoridad, nuestra autoridad. Y por lo tanto es nuestra pauta, es nuestro modelo, nuestro ejemplo. Los líderes en el reino del Dios dirigen a otros por su propio discipulado, por su propio seguimiento a Jesús. No como los maestros en el mundo, quienes se paran delante de sus seguidores solamente en la base de su propia autoridad. Los líderes en el reino de Cristo dirigen a otros con sus espaldas o sus seguidores en sujeción al Rey. En constante perseguimiento del Maestro. De gracia, porque esa es la ética del reino. Jesús explica finalmente el principio de la gracia con 3 ejemplos específicos a sus discípulos. Sé compasivo. Sé compasivo. No juzgues a otros. No condenes a otros. Perdona a otros. Da buena medida a otros. Si verdaderamente la gracia que usted ha recibido, usted la extiende a los demás. Yo quiero que usted vaya y se salve. Mira, algo que yo hago típicamente. Escriba en un papel, en su boletín. Póngalo en su carro, póngalo en su bolsillo. Cada vez que su intención sea de actuar naturalmente, anote esas 5 cosas que aprendemos de este texto esta mañana. Primero, sea compasivo. Le pongo aquí, Ignacio, ... Sé compasivo. Ignacio, no juzgues. Ignacio, no condenes. Ignacio, perdona. Ignacio, da buena medida. Anótelo. Sáquelo cada vez que tenga la tentación de actuar naturalmente, de no perdonar. Póngalo en su coche, memorícelo. Estas 5 cosas de extender que aprendemos de este texto. No se vaya de aquí esta mañana sin poder aplicar el mensaje de esta mañana. Los discípulos de Jesús deben de amar y hacer el bien a quienes no nos aman. Y parte de ello, ¿verdad? La aplicación de esta semana, la próxima vez que su cónyuge, su familiar, su compañero, amigo o enemigo peque contra usted, antes de responder naturalmente, antes de responderle como se merece, recuerde, modela los siguientes pasos divinos de acción. Sé compasivo, no juzgues, no condenes, perdona y da buena medida. El Señor nos ayude a aplicar esto. Padre Celestial, en el día de tanto egoísmo y de voluntades tan fuertes, y que el ganar implica por intimidar, y lo más fácil es hacer lo que se nos viene natural. Te pedimos que la gracia que hemos recibido nos motive a no juzgar, a no condenar, a ser compasivos, a perdonar, a dar buena medida. Señor, aunque nuestra tendencia es de revertir a los viejos patrones disfuncionales, de que tú me haces, yo te hago. Tú me dices, yo te digo.
le pedimos que por su misericordia, por el Espíritu de Dios mismo que usted nos ha puesto como herencia, nos ayude a decir no. No al egoísmo, no a satisfacer el propio deseo de justicia. Como aprendemos esta mañana, enséñenos la ética del reino, de cómo debemos comportarnos al seguirlo. Ayúdenos, Señor, a poder no solamente ser oidores y decir qué bueno, sí, sino podamos, Señor, poner esto en práctica en nuestras vidas personales, en nuestros matrimonios, como padres e hijos, en nuestro trabajo, como estudiantes, en cualquier entorno. Que digamos, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en mi corazón y en cada contexto que me desenvuelvo. Y le daremos a usted todas las gracias y la gloria. Y por lo tanto estamos maravillados de lo que usted va a hacer, que hoy es el día, el comienzo de transformación para muchos de nosotros. Especialmente si hay alguien que aquí que no conoce de Jesús, que este sea el inicio de la buena vida, al confiar en Jesús por la fe solamente y recibir el perdón enorme de Dios. Y el pueblo de Dios dice: